Señores, mucho ojito con el vídeo de hoy porque esto es canelita en rama. Como sabemos, MetaQuest 3 es mucho más potente que MetaQuest 2 y esto va a implicar que los gráficos en los juegos de MetaQuest 3 vayan a ser superiores que en Quest 2 y no por poco precisamente. Pero esto nos generaba una duda y era, vale, ¿va a ser superior? Sí, pero ¿cuánto superior? ¿Qué tan cerca se queda de las versiones de PC que es el máximo exponente? Pues con esta idea en la mente dije, vamos a probarlo. Me lié la cabeza y me puse a probar The Walking Dead Saint Sinner y compararlo con vídeos que hemos visto desde The Walking Dead Saint Sinner, la versión de Quest 3. Y me he llevado más de una sorpresa. Antes de continuar, me gustaría deciros que si os gusta el vídeo, cuando lo veáis, dejadme un fuerte like, comentarme qué opináis de esto que estamos hablando o la opinión primera que tú tienes antes de seguir viendo el vídeo y suscríbete para no perderte nada de realidad virtual, porque siempre el 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Vale, ¿cómo hice esto? Pues mira, lo primero que hice fue coger el juego, poner los gráficos en ultra e irme a la zona del túnel porque es la que sale en el tráiler entre otras y es el sitio donde, bueno, puedo replicar o simular lo que se ve en el vídeo. Y además es un sitio que está curioso porque tiene muchas luces, sombras, reflejos, tiene cosas donde podemos valorar, ¿no? Podemos valorar cuáles son las diferencias. La primera escena que nos comemos es la de la pared del túnel con el mensaje en sangre. Aquí salta a la vista que en Quest 3 se ve bastante bien, en Quest 2 se ve horrible y en PC se ve mejor que las otras dos. ¿En qué se ve mejor? En que está más definido, tiene mayor resolución de textura. Una cosa que me llama la atención, y no sé si lo hicieron para el tráiler o va a ser todo el juego así, es que la versión de Quest 3 le han subido la saturación y el contraste. Y no lo digo solo por esta escena, porque esta escena, si os fijáis, la versión de PC tiene una saturación tirando a grisáceo, o sea, tiene unos colores bastante más planos, mientras que la versión de Quest 3 es tirando a amarillo. Es que es prácticamente amarillo. Y no solo ahí, sino en más cosas. La siguiente escena, cuando ya está mirando al fondo del túnel que se ve la estatua, la versión de Quest 3 parece incluso más llamativa por el tono naranja que le han metido, que parece que las velas están influyendo mucho más en el entorno que la versión de PC. Yo aquí creo que ya es un poco más gusto colores, ¿no? Porque habrá gente que le guste más la imagen así, más saturada, más contrastada, que de hecho, si te fijas en el jarrón que está a la izquierda de la estatua, la versión de Quest 3 ni se ve por la sombra que hay ahí, mientras que la versión de PC sí que se aprecia. Entonces aquí ya creo que va más un poco por gusto. Los reflejos en las paredes, en la estatua y todo son muy parecidos a la versión de PC, o sea, están, y estoy hablando de la versión de PC en ultra. La geometría también del entorno es prácticamente la misma, no ves polígonos mal hechos, están bien acabados, están bien cerrados, están bien definidos, que sin embargo la versión de PC, cuando pones los gráficos en bajo, la estatua tiene peor calidad que en Quest 3. De hecho, la cabeza deja de ser redonda, se le ven todos los polígonos bien marcados. Una cosa en la que sí que me sorprendió mucho y es mejor la versión de Quest 3 que la versión de PC en ultra es en las sombras dinámicas. Es un efecto gráfico que consume bastante equipo y sin embargo la versión de PC no tiene la opción de activar sombras dinámicas y la versión de Quest 3 sí que tiene sombras dinámicas. Si te fijas, cuando alumbra con la linterna el farolillo que está arriba apagado, genera la sombra detrás según de donde le viene la luz. E incluso la estatua también está generando sombra detrás cuando la alumbra con la linterna. Esto a mí me parece flipante porque, como ya digo, es un recurso que consume bastante y ahí está, en la versión de Quest 3 lo tiene. Luego, después de estar jugando y probando otros entornos y viendo los vídeos, lo que sí que me di cuenta es que los entornos los han cambiado manualmente. Hay escenas, hay zonas como esta que podemos ver, que es donde está la chica esta del primer acto de The Walking Dead Saint Sinner. Si os fijáis, en la pared de la casa hay una enredadera en la versión de Quest 3, como ejemplo, mientras que en la versión de PC eso no está. No quiere decir que sea mejor, sino simplemente que se han tomado la molestia en añadir más detalles. Otra cosa que me he dado cuenta de la versión de Quest 3 es que los zombies tienen mucho más detalles que la versión de Quest 2, pero no están tan definidos como en la versión de PC. Eso sí, en Quest 3, cuando hay zombies, o la sensación que me da viendo el vídeo, cuando te encuentras en un zombie 1 o 2, no hay mucha carga de personaje, me da la sensación que tienen mayor carga gráfica, como cuando está el zombie en el túnel. Parece que está más definido, que tiene más detalles en la cara, los acabados de la boca, etc. Que cuando salen en multitud. Cuando salen en multitud parece que los gráficos de los zombies
se reducen, como en la versión de Quest 2. O es una sensación que me da, ya os digo, esto es a través de ver el vídeo de YouTube y no sé a ciencia cierta porque no lo he podido probar. Pero la sensación, díganme ustedes en los comentarios qué os parece, porque si comparamos el zombie solitario con los zombies cuando salen todos juntos, yo veo diferencias ahí, diferencias de calidad de los personajes. Por otra parte, la versión de Quest 3 está más o menos a la altura en lo que es el sombreado, en la oclusión ambiental, en la profundidad, ¿no? El volumen de los objetos, ese sombreado interno o la sombra de los coches o del entorno en sí, pero sí que se queda bastante por detrás de la versión de PC en los detalles del escenario. Por ejemplo, las cosas que están en el suelo, los tablones, los ladrillos, todo ese tipo de cosas, la versión de PC está más definida. Podemos decir que en resumen, la versión de PC está más definida en todos los aspectos cuando juegas en sus configuraciones ultra. Pero la versión de Quest 3 lo que han hecho, y lo que he visto yo, es que es un parche hecho de forma manual donde han cogido cosas de la calidad ultra de PC, cosas que no tiene ni el PC y cosas de calidad a lo mejor baja o media, para buscar un equilibrio donde el resultado global sea mejor que antes, quiero decir, no que la versión de PC. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, las armas en la versión de Quest 3 tienen un fogonazo cuando disparan. Un fogonazo un poco cutre porque no tiene un efecto de iluminación como tal. Pero la versión de PC única que tiene ese fogonazo es en calidad ultra. En las otras calidades ni fogonazo ni leche. Luego, las sombras dinámicas. Quest 3 tiene sombra dinámica. PC, el de Walking Dead 1 por lo menos, no las tiene. Y como ya decía, en entornos y tal, la versión de PC es mejor, lo que es la definición y todo eso. Entonces me da la sensación que los estudios, si le quieren sacar partido a esto, van a tener que sacar actualizaciones de forma manual. Es decir, cogiendo y eligiendo qué quieren potenciar y qué quieren descartar, porque evidentemente no van a poder coger todo la versión de PC ultra y meterla ahí. ¿Que podrían coger versión de PC calidad media y meterla en Quest 3? Pues a lo mejor, pero creo que es mejor lo que están haciendo, que es coger algunas cosas y otras no y combinarlas, porque al final el resultado final va a ser mejor. Siempre hay efectos que te vas a fijar más o que se van a notar más que otros. Entonces, ¿para qué vas a gastar recursos en efectos que ni vas a apreciar pudiendo potenciar otros que sí? Dicho esto, ¿qué vamos a esperar cuando nos llegue la Quest 3 y lo probemos con cualquier juego? ¿Vamos a tener que esperar a que saquen actualizaciones para mejorar los gráficos? A ver, para mejorar los gráficos seguramente sí, pero de inicio debería funcionar a más resolución todos los juegos ya de por sí, a más resolución, porque ya es la propia pantalla que tiene más resolución, y luego, que eso ya supongo que también dependerá del estudio, pero es algo que podrán actualizar súper fácil, los hercios. Leía por ahí que Pablo Sharp, por ejemplo, en la versión de Quest 3 va a funcionar a 90 hercios de inicio, así, a pelo. Entonces yo supongo que esa va a ser un poco la tónica de todos los juegos. Nada más tenerlo, tú te los pones, entonces te pones el visor y ya puede o funcionar más hercios, más resolución, eso de base. Y luego ya si el juego le sacan una actualización gráfica, pues mejor que mejor. Que ya hay varios juegos confirmados que van a tener actualización gráfica, como el Zenith, como el Guardian Frontline, como el Spire 2 o como el Golf Plus, por ejemplo, o el Red Matter también, Red Matter 2. Ya iremos viendo cada vez más juegos que se van apuntando. También sí que te digo que es cierto que no todos los juegos tienen el mismo trato que The Walking Dead, que por eso elegí este juego para comparar. The Walking Dead es un juego que tiene una carga gráfica alta y es un juego que el parche que enseñaron está bastante mimado. Hay otros, pues como el Zenith, que lo que hacen es ponerle hierbas y mayor detalle en la resolución, mejores texturas y 4 cosas más que sí que se ve mejor, pero no es un cambio tan profundo como el de Walking Dead. O el Spire 2, que lo que le han añadido es bruma y a tomar por culo, o sea, un poco más. Yo tampoco creo que todos se vuelvan locos a actualizar sus juegos anteriores, pero sí quizás juegos más populares o juegos que hoy en día todavía se sigan jugando. O sea, juegos que yo creo que pueden actualizar, pues a lo mejor un Onward, que además es de Oculus, el Moss 2 incluso podrían actualizarlo y dejarlo cerca de la versión PlayStation 5, etcétera. Pero juegos mucho más antiguos yo no creo que se vuelvan locos a actualizarnos los gráficos. Dicho esto, la conclusión que yo saco es que, como sospechábamos, MetaQuest 3
creo que sí que podría mover los juegos de PSVR en calidad media. Si pusiéramos todos los parámetros en una calidad media. Luego están los estudios que, como The Walking Dead, que si quiere pues lo personaliza y así queda pues más resultón visualmente. Pero no creo que sea lo común que vayamos a ver con todos los juegos que ya existen. Eso sí, los juegos modernos seguramente sí que va a ser así. En fin, señores, tenemos un visor que es la hostia y que no se queda tan lejos de la versión de PC. Esto es todo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué opináis ustedes, suscríbete para no perderte nada porque todo el mundo que ve el vídeo, la mayoría no está suscrita, que no te cuesta nada. Y nos vemos en más vídeos y en directo. Hasta otra.